Buenos días, nosotros somos el grupo número 1, estamos compuestos por Michael Sánchez, Ilonska Mejía, Amy Corniel, Diego Pérez y Rosa Esmirna. Y el día de hoy le vamos a estar hablando sobre los temas elementos compositivos, esquema de composición, espacio de composición y ritmo visual. Iniciamos con los elementos compositivos. La línea. Cuando dibujamos una línea sobre una superficie, surge un movimiento visual. La línea tiene tensión, es decir, capacidad para atraer la atención visual. La tensión de una línea se debe a sus cualidades visuales y a su dirección. La clase de movimiento y dirección y disposición de las líneas en el plano del dibujo producen sensaciones emotivas que se deben tener en cuenta a la hora de realizar una composición. Como pueden ver, aquí les dejé 3 ejemplos, uno con líneas verticales, que estas suelen causar un efecto como de equilibrio y elevación. En la segunda imagen pueden ver un ejemplo de línea horizontal y estas suelen causar como un efecto de paz y de calma, mientras que las líneas curvas e inclinadas suelen causar un efecto de dinamismo y como de inestabilidad. En la siguiente diapositiva podemos ver el equilibrio. Una composición se encuentra en equilibrio si los pesos de los distintos elementos que la forman se compensan entre sí. Normalmente se busca este equilibrio, aunque en alguna ocasión se provoca un desequilibrio intencionado para conseguir unos resultados específicos en un diseño. Aquí les dejé 2 ejemplos, una imagen con equilibrio y otra imagen con desequilibrio intencionado. En la imagen donde les muestro una imagen con equilibrio, pueden ver que al frente como del barquito, de la canoa, hay como un elemento, como una crucecita donde hay una paloma ahí, como sentada, no sé, parada. Ese elemento es el que hace el equilibrio entre el barco y ese elemento. Si quitamos ese elemento, la imagen probablemente se va a ver como desequilibrada, así, como que le falta algo. Ese elemento es el que causa el equilibrio con el barco, al igual que si dejamos el elemento y quitamos el barco, la imagen se va a ver igualmente desequilibrada. Mientras que en la siguiente imagen les dejé un ejemplo de desequilibrio intencionado. Como pueden ver en ese edificio hay como una bola como gigante. Esta bola suele causar como un efecto como que se va a caer y esa es la intención, causar como un efecto de desequilibrio intencionado. Luego seguimos con la siguiente diapositiva con la tensión o inestabilidad. El alejamiento de las formas respecto a los ejes crea tensión o desequilibrio, llamando la atención del espectador. Crece la tensión según las formas se acercan al centro y decrecen según se alejan, aumentando la tensión de los ejes diagonales. Como pueden ver, les dejé 2 ejemplos de esto. En la primera imagen se pueden fijar que en el fondo está como el mar, la arena, las olas y todo eso, pero el elemento que resalta es la montañita esa como de piedritas. Ese es el elemento que causa la tensión. Y en la otra imagen pasa lo mismo. Pueden ver que atrás hay como en el fondo desenfocado, se ve como un hombre que está como planchando, algo así. Pero el elemento que causa la tensión, que está en el punto de tensión, es ese cubito como transparente que se ve ahí. Esos son los ejemplos de tensión. Seguimos con la simetría y asimetría. El equilibrio simétrico se produce cuando al dividir una composición en 2 partes iguales existe una igualdad de peso en ambos lados. No se encuentran elementos que sobresalgan más el resto en importancia y peso. La creación de un diseño simétrico nos transmite una sensación de orden. La asimetría es la desigualdad entre las partes de un todo. Una composición asimétrica es aquella en la que una parte pesa más que las otras. Suelen ser composiciones llamativas y pueden incluso ofrecer mejores resultados que las simétricas. Aquí les dejé 2 ejemplos, una en que les muestro 2 elementos, uno asimétrico y otro simétrico. En el elemento de la izquierda de la primera imagen pueden ver que hay un elemento que está como con todos sus componentes desordenados, mientras que la otra está como todo en orden así, bien ubicado. Ese es el elemento simétrico. En la otra imagen también les doy un ejemplo de simetría. Aquí pueden ver como en una nave que ese hombre es un astronauta, algo así,
está justamente en el medio de la nave y este causa como una división simétrica. Luego seguimos con la secuencia y la regularidad. Los elementos sugieren un orden, ritmo y repetición. Como pueden ver aquí en esa imagen de una escena de la película de Thor, aquí los soldados se ven como todos en un mismo como ritmo, como en una misma dirección. Luego seguimos con el acento. El acento es un elemento que resalta en un fondo uniforme. Aquí les dejé dos ejemplos. En la primera imagen pueden ver como muchas sombrillas de color negro, pero hay una sombrilla única que es de color rojo y esta es la que resalta entre todas las sombrillas. Este es entonces el acento. Mientras que en la otra imagen pasa igual, pueden ver que el fondo es totalmente verde, como un área verde, así. Todas las tonalidades que están en el fondo son verdes, pero hay dos personas que están practicando como karate, que están vestidas de blanco. Esos son los acentos o el acento. Luego seguimos con la naturalidad. Aquí, a diferencia del acento, no resalta ningún elemento sobre el cuadro. Como pueden ver en la imagen que les muestro ahí, son fresas del mismo color, todas resaltan, todas son iguales, etc. Y luego seguimos, por último, con el ritmo. Es una asociación armónica de elementos en el espacio. Pueden ser regular, decreciente, irregular o modular. Como pudieron ver en la imagen de secuencia e irregularidad, los soldados que yo les había mostrado estaban como en un mismo ritmo, en una misma dirección, pero no estaban como totalmente alineados, como en armonía, como dice la definición del ritmo. Mientras que en esta imagen que les muestro aquí de las cruces, ustedes pueden ver que todas las cruces están como alineadas, sí, están en orden. A eso es lo que se refiere el ritmo. Hasta aquí mi exposición y nuestro siguiente compañero. Buenos días, yo les estaré hablando sobre los esquemas de composición. Existen diversas reglas o esquemas que ayudan a crear composiciones más atractivas visualmente. Debemos de emplear los elementos compositivos a la par de emplear los esquemas para ayudarnos a contar la historia y dirigir la atención de la audiencia a donde la requerimos. En otras palabras, nos ayuda a organizar el espacio de una obra artística. Son un conjunto de líneas que nos sirven para disponer con anticipación el lugar y espacio que ocuparán los elementos visuales. Siguiente imagen, por favor. Ok, estos pueden estar compuestos por líneas rectas o curvas que se relacionan entre sí o por figuras geométricas, polígonos, óvalos o círculos. Su relación puede ser simple, modular o muy compleja. En realidad existen diferentes esquemas compositivos. Entre los más populares se encuentran lo simétrico y ovalado, como pueden ver en la imagen. Siguiente imagen, por favor. Ahora les estaré hablando sobre curva áurea o proporción áurea. Es una serie numérica infinita. Como toda serie, parte del 0, 1, 2, 3, 5, 13, 21, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se llama la sucesión de Fibonacci. Como pueden ver en la imagen, en los números no están completos porque la sucesión de Fibonacci va de esta manera, que un número sumado por el anterior número da como resultado el tercer número. Por ejemplo, 1 más 1 es 2, 2 más 1 nos da 3, y 3 más 2 nos da 5, y así sucesivamente. Y sigue, por eso es que se llama una serie numérica infinita, como pueden ver en la imagen. Siguiente diapositiva. Los antiguos llamaban la proporción áurea algo como la proporción de Dios, porque en la naturaleza hay algunos casos que se cumple a la perfección. Esta proporción, como se van armando los espirales en el crecimiento de las hojas, en algunas plantas y en algunas situaciones, en la naturaleza, en las constelaciones y en otros lugares. Siguiente imagen. Ahora les estaré hablando sobre la ley de los tercios. Es el esquema de composición más empleada por artistas y fotógrafos. Consiste en dividir el encuadre en 9 secciones, generando puntos de intersección que serán las zonas de mayor interés para el espectador, donde se colocan,
colocan los puntos es donde queremos el mayor interés visual. En caso de un paisaje, vean la imagen, se debe de colocar la línea horizontal. En caso de un retrato, se colocará en el lado del ojo, como pueden ver. Siguiente diapositiva. Ahora les estaré hablando sobre la zona de mayor contraste. Genera énfasis en un elemento del cuadro, creando contraste. Esos contrastes pueden ser por color o por iluminación. Es en donde se pueden diferenciar los colores, teniendo en cuenta la iluminación y el color de fondo sobre el cual se proyecta dos colores diferentes. Entran en contraste directo y el contraste intensifica la diferencia entre ambos, llamando más la atención. Siguiente imagen. El contraste de los colores puros. El contraste de los colores o matiz se juntan colores muy saturados cuyo contraste aumenta cuando uno está más alejado del otro en el círculo cromático, como pueden ver en la imagen de la chica. Contraste claro-oscuro. Se produce el confrontamiento, el color claro del color claro y saturado como blanco y un color saturado como el negro, como en la imagen rosa y en la imagen blanco y negro. Siguiente diapositiva. Ok. Y por último, les estaré hablando sobre el contraste de colores fríos y cálidos. Se produce cuando se juntan los colores cálidos sobre uno frío y viceversa, lo cual provoca que la interacción de un color cálido rodeado de colores fríos perciba cálido, como la imagen de la copa roja. Mientras un color frío está rodeado de colores cálidos, que se percibe el frío, como el de la copa verde. Ahora vamos con nuestro compañero Diego. Muy buenos días. En esta clase yo les estaré hablando del color como elemento compositivo. El círculo cromático es una herramienta básica que nos sirve para saber cómo se relacionan los colores entre sí y por lo tanto nos indica la manera más rápida y precisa de armonizar los colores en un modo agradable a la vista. Estos están compuestos por colores primarios, colores secundarios y colores terciarios. Bien. Color de luz. El órgano de la vista está organizado en grupos de 3 elementos sensibles, cada uno de ellos destinado a cada color del espectro, el azul, verde y rojo. Estos funcionan al igual que una pantalla de televisión de color. Con la mezcla de estos, uno por uno, se forman colores terciarios en los que las 3 luces primarias actúan a la vez en distintas proporciones y que hacen posible que, por ejemplo, en un televisor en color se perciba una enorme cantidad de valores cromáticos distintos. Este proceso de formación de colores a partir del trío básico azul, verde y rojo es la que se conoce como síntesis aditiva, y en ella cada nuevo color secundario o terciario se obtiene por la adición de las partes correspondientes de los 3 fundamentales, siendo cada una de las sumas de color siempre luminosas, que sus partes, con lo que se explica en que la mezcla de los 3 permita la obtención del blanco, que es por definición el color más luminoso en este caso, en la que estamos hablando, que es la luz. Color pigmento. Por otra parte, cuando manejamos colores de forma habitual, no utilizamos luz, sino tintas u otros materiales por el cual el color es necesario. Se habla en esta parte de síntesis sustractiva, es decir, de pigmentos que aplicamos sobre las superficies para sustraer la luz blanca, parte de su composición espectral, que también es conocida como CMI. Color iluminación.
La intensidad y el color de la luz, así como los contrastes y los elementos dentro de la puesta en escena que ayudan a contar mejor la historia y que aportan a la puesta en escena. Por ejemplo, en el terror, romántico, poderoso, desafiante, colerido y ansioso. O verde, natural, vital, ambivalente, ominoso, como abajo, el mamey, cálido, exótico, natural, tóxico, romántico, naive. O el azul, que es más, representa cálido, cerebral, pasivo, frío, melancólico y débil. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del nosotros nos fijamos, o como fijamos bien en las predicciones, los villanos es compuesto por el color verde, tienen como esa aura verde de maldad o de corrupción. Ahora seguimos con nuestra compañera. Buenos días. Voy a continuar explicando lo que es el espacio y composición. Una de las partes más importantes y decisivas a la hora de crear un nuevo proyecto de diseño gráfico es el estudio de la composición. Eso es la disposición de los distintos elementos dentro del espacio visual de manera equilibrada y ordenada, con el fin de transmitir un mensaje al público objetivo. El éxito de un proyecto gráfico reside fundamentalmente en la composición perfecta que sea capaz de transmitir una idea de manera sencilla y directa. Hay que tener claro desde el primer momento qué elementos vamos a incluir y de qué manera vamos a combinarlos para crear una estructura compositiva armónica. Dentro de la composición entra en juego aspectos como el tamaño, las texturas, colores y pesos. Cada uno de ellos debe estar en concordancia y dispuestos de manera equilibrada. Siguiente diapositiva. El espacio. El espacio es la distancia o área alrededor o entre los elementos de nuestro diseño. Al trabajar en un diseño, considera no solo los elementos visuales que vas a incorporar, como las imágenes, tipografía, formas, sino también cómo vas a ordenarlos y agruparlos dentro de la composición. Dentro de este encontramos el espacio positivo. Es la parte donde recae principalmente la atención del diseño. Allá donde se incluyen las formas de los objetos que llaman la atención del espectador. El espacio positivo es la forma, objeto u otro elemento visual que nosotros identificamos dentro de la composición. Está también el espacio negativo. En un diseño gráfico es aquel que se encuentra alrededor y entre un sujeto en una imagen. Es un espacio que ayuda a definir una imagen haciendo hincapié en ese para transmitir un mensaje. Buenos días. Hoy me toca hablar acerca del ritmo visual, o vamos a tratar los diferentes tipos de ritmo. El ritmo visual es una secuencia, es decir, una repetición ordenada de figuras o formas. Dicha secuencia puede seguir distinto orden o regla, y es así que se diferencia cada ritmo. Siguiente diapositiva. El ritmo radial es una modalidad de la simetría que consiste en la repetición circular y simétrica de un motivo alrededor de un centro, siguiendo las direcciones de las agujas del reloj, como tenemos aquí el ejemplo de la diapositiva. Siguiente. El ritmo por repetición o progresión. Este tipo de ritmo consiste en repetir indefinidamente el mismo motivo en una dirección determinada, conservando siempre su tamaño, forma y distancia. Ahí tenemos un ejemplo: ritmo regular y ritmo por repetición. Siguiente diapositiva. El ritmo por simetría. En este tipo de ritmo, las formas se repiten a ambos lados, respetando una línea imaginaria. Aquí se da lo que es el efecto espejo, que se refleja de una parte lo que de la otra parte está ubicado. Ritmo quebrado. Este tipo de ritmo consiste en la repetición de formas siguiendo la configuración de líneas quebradas o en zigzag.
Aquí nosotros encontramos el ritmo uniforme, que es cuando se repiten un motivo varias veces, la primera que está arriba. El ritmo por simetría, que es el efecto espejo, que es donde se repite el mismo motivo. Y el ritmo decreciente, que al igual que como vimos en el ritmo por repetición, este es al revés. En el ritmo por repetición nosotros vemos que va de menor a mayor, y en el ritmo por decreciente o decreción va de mayor a menor. Ritmo alterno, por ejemplo, ahí tenemos una flor amarilla y una verde, una flor amarilla y una verde, que va en secuencia, una de una y una de otra. Y en el ritmo alterno nosotros vemos una flor amarilla en un fondo verde y una flor verde en un fondo amarillo. El color es la percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina del ojo y que a su vez lo interpretan. Los colores se organizan en el círculo cromático. Siguiente diapositiva. Que el color es una experiencia generada por los sentidos debido al fenómeno de la emisión de luz reflejada por los objetos al incidir con una determinada intensidad. La intensidad de la luz viene definida por la longitud de onda y el brillo de la misma, y de esta forma queda caracterizada en sus tres características principales, que son, número 1, la tonalidad o matiz, número 2, la saturación o intensidad, y número 3, la luminosidad o claridad. La tonalidad es la tonalidad de un color, se establece por las diferentes longitudes de ondas reflejadas por los objetos y permite la clasificación de los colores. Por otro lado, la saturación establece el grado de intensidad dependiendo de la cantidad de blanco que contiene, mientras que la luminosidad es el atributo que se relaciona con la cantidad de luz o claridad en el diseño gráfico. Por ejemplo, en el diseño de catálogos y revistas, los colores se clasifican en colores primarios, que nosotros conocemos que son el rojo, el amarillo y el azul, y secundarios o complementarios, violeta, naranja y verde, etc. Siguiente diapositiva. El contraste. En diseño gráfico se genera contraste cuando hay una diferencia notable entre dos o más elementos, cuando se da ruptura de patrón, es decir, cuando no es el mismo patrón, propiedades del color o tamaño de la forma. Es la diferenciación a nivel visual de uno o varios elementos. El diseño es crucial tener una diferenciación óptima entre los elementos, lo cual permite comunicar de forma efectiva y llevar un mensaje a la audiencia de una manera más eficaz. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, ahí tenemos el contraste por patrón. En la primera imagen de acá, que nosotros vemos los patrones, vemos los triángulos, un poco más pequeño, otro más grande, pero sí en un patrón. Y tenemos el contraste por color aquí, que hay colores aquí que se resaltan. Por ejemplo, hay unas esferas dentro de nuestra imagen que son amarillas, y esas esferas se notan, el contraste se da a relucir o la diferencia. Siguiente diapositiva. Claro sobre oscuro. Es un esquema de color que usa texto de color claro sobre un fondo oscuro. Por ejemplo, en la imagen que tenemos acá, que Adidas está en blanco y sobre oscuro. Esto da una gran sensación de que nosotros podemos discernir y ver mucho mejor lo que está proyectando dicha imagen. Tenemos otro ejemplo de claro sobre oscuro. Siguiente diapositiva. Y aquí está, claro sobre oscuro, que se da a relucir lo que nosotros interpretamos, o podemos interpretar mejor lo que nos muestra la imagen, el claro sobre oscuro, dentro de estos contrastes. Hasta acá ha llegado nuestra exposición. Siguiente diapositiva. Agradecemos a la vasta audiencia que nos ha escuchado. Esperamos que esta exposición haya servido como aprendizaje para ustedes y nos despedimos el grupo número 1.